Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Especialistas de las más diversas áreas analizan en el mundo lo que ocurrió en Haití el pasado miércoles 7 de julio, el magnicidio del señor Jovenel Moïse, presidente de esa nación. Y se tejen muchas hipótesis. Yo quisiera detenerme a analizar las principales que se han enarbolado hasta ahora. Antes, sin embargo, a mí me gustaría precisar algo, porque he estado oyendo comentarios, leyendo análisis, en el que se presenta al señor Moïse como si fuera un paladín de la democracia en Haití. Incluso en las reacciones de algunos jefes de Estado y de gobierno de distintos países del mundo, se le ha visto como una persona comprometida con la democracia haitiana. Y eso está muy, pero muy lejos de ser así. Incluso habría que ver si a Haití se le puede llamar con propiedad una democracia. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido en Haití durante estos años en los que el señor Moïse estuvo al frente de ese país? Lo primero es que cuando la Cámara de Cuentas haitiana presentó un informe donde se le vinculaba formalmente al señor Moïse con actos de corrupción, con mal manejo de los fondos provenientes de Petrocaribe, y estamos hablando de sumas multimillonarias en dólares, la reacción de este señor fue recortarle los poderes a la Cámara de Cuentas. Ese fue uno de los hechos que desencadenó toda esta situación que ha estado viviendo ese país. Luego, por temor a que el Parlamento pudiera tomar carta en el asunto, el señor Moïse, consciente de su impopularidad, disolvió el Parlamento, no convocó las elecciones para escoger la parte de los parlamentarios que habían agotado su periodo. Y desde entonces gobernó por decreto. Como consecuencia de ese hecho se desencadenaron en Haití grandes protestas, y la respuesta del gobierno fue la represión brutal. Incluso se produjo en ese contexto la denominada masacre de la Saline, que motivó que el gobierno, entonces presidido por Donald Trump en los Estados Unidos, le impusiera sanciones a algunos de los personeros del gobierno haitiano que tuvieron una destacada participación en esos hechos. Eso hay que recordarlo. Pero la cosa no se detuvo ahí. El señor también disolvió el poder municipal y de dedo designó las autoridades locales. También destituyó varios miembros del Tribunal de Casación, lo que es el equivalente en Haití a la Suprema Corte de Justicia, como respuesta a un intento por declararlo, o un intento no, a la declaratoria de ilegitimidad del gobierno de Moïse, porque el señor Moïse decidió arbitrariamente permanecer en el poder un año más de lo que la propia Constitución establece. Yo creo que eso está muy bien documentado. La Constitución en ese sentido es muy clara, y él decidió
extender un año más su mandato de forma arbitraria, de forma ilegítima. Y cuando el Tribunal de Casación decidió declarar su gobierno ilegítimo y designar un sustituto, entonces él respondió destituyendo, apresando al presidente del tribunal y destituyendo otros. Descabezó, en una palabra, la Corte de Casación de Haití. Y ese ha sido su comportamiento. No ha tenido espíritu de concertación. Al contrario, ha reaccionado de una manera con mucha arbitrariedad. Y ha pretendido reformar la Constitución violando la propia Constitución. Porque ha pretendido o pretendió hacerlo mediante un referéndum, lo cual la Constitución declara ilegal. La Constitución prohíbe que sea reformada mediante ese mecanismo. Un gobierno ilegítimo que ha violado la Constitución, la quiere reformar y la quiere reformar también violando el procedimiento que la misma Carta Magna establece para su modificación. Y entonces, lógicamente, todo eso es lo que está detrás de este gran periodo de turbulencia que ha estado viviendo esa nación. Desde todos los sectores se le estuvo exigiendo al señor Moïse que presentara su renuncia. Él se aferró al poder y respondió de una forma realmente que yo creo que es uno de los errores más graves que pudo haber cometido. Incentivando las pandillas, utilizando las pandillas como una herramienta para afianzar su poder, para aplastar la oposición. Y entonces las pandillas en Haití han estado exacerbadas desde entonces. Por eso yo siempre decía, las pandillas que ustedes ven que están operando en Haití, que están sembrando el terror a todo lo largo y ancho del país, eso usted no lo puede ver como un fenómeno delincuencial que es la consecuencia de un ambiente propicio para eso, sino que es la continuación de la política mediante unos métodos salvajes como ese. Y usted encuentra que hay organizaciones como esa que dirige el señor Barbacú, que todo el mundo sabe que es un criminal, un delincuente, y que tiene conexiones con el poder político. Entonces, una persona así no puede ser considerada como un demócrata, porque realmente no lo es. Y entonces ahí todo ese ambiente creó las condiciones en las cuales se produjo el magnicidio. Es en ese contexto que usted tiene que interpretar lo que pasó la madrugada del miércoles 7 de julio. Yo quiero hacer una pequeña pausa y cuando retorne, al regreso, entonces vamos a ver cuáles son las hipótesis que se han tejido con respecto a ese hecho. En un momentito volvemos.